Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la construcción de un termómetro y medida del punto de ebullición del agua. Soy María Valentina Gómez López, pertenezco a la clase de Principios de Química. Mi profesor es Marco Fidel Suárez, estoy en primer semestre y pertenezco al grupo 7. Bueno, para empezar a hablar de los termómetros, primero diremos qué es un termómetro. Un termómetro es todo aquello que me permita medir la temperatura. El principio para que esto ocurra es que se utilizan propiedades con las que cambia la temperatura y con estas pues se hacen los termómetros. Como por ejemplo dilatación, equilibrio térmico, entre otras. Partiendo de esto, en el experimento de hoy hablaremos de tres tipos de termómetros. El de sensores de circuito integrado, que se basan en la propiedad eléctrica de la conexión entre dos semiconductores distintos. Y algo también para tener en cuenta es que gracias a la variedad de circuitos integrados que hay, se puede utilizar para los sensores de temperatura, así como se ve en la imagen. Las cámaras térmicas funcionan analizando la radiación del cuerpo negro y de esta manera se puede determinar la temperatura del sistema. Y las termoresistencias, como su nombre lo indica, se basan en la resistencia eléctrica. Hay dos tipos: la resistencia que aumenta en función a la temperatura y la resistencia que disminuye al aumentar la temperatura. Bueno, el experimento fue el siguiente. Teníamos una placa de calefacción, teníamos un vaso de precipitado, agua destilada y sal. Lo que se hizo fue poner el vaso precipitado con agua a calentar hasta que llegara a su punto de ebullición. De ahí medimos la temperatura del punto de ebullición, que nos dio aproximadamente 90 grados Celsius. Luego de esto empezamos a agregar sal, más o menos para que quedara al 20% de concentración, para que quedara sobresaturada. Y así pudiéramos ver cómo aumentaba el punto de ebullición. Este aumento ocurre debido a las propiedades cualitativas, en donde lo que importa es la cantidad de partículas que se disuelvan, pero no su naturaleza. Algo importante es que tanto se podría realizar con sal como azúcar, o también otras sustancias. En la imagen se puede observar cómo se fue agregando la sal, y en las otras dos imágenes cómo pudimos medir la temperatura a partir de distintos mecanismos, como lo fue la termocupla y la cámara térmica. Al inicio probamos lo que fueron las termoresistencias, pero nos dimos cuenta que eran bastante imprecisas, así que durante la práctica como tal lo que hicimos fue usar la termocupla y la cámara térmica. Aunque la mejor de todas fue la termocupla porque era la más precisa. La cámara térmica variaba también porque hacía falta la calibración y pues no estaba calibrada. Al analizar un poco más a fondo podemos ver que la temperatura no es energía. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso se le fue dando energía al sistema, pero hubo un punto en donde llegaba a su punto de ebullición y esta, aunque se le seguía agregando energía, no aumentaba su temperatura. Entonces, una forma mucho más precisa de definir qué es temperatura sería que tiene que ver con la energía interna y con el cambio de entropía. En otras palabras, o en una fórmula en específico, se habla de que la temperatura se puede saber si se divide el cambio de energía interna en el cambio de entropía. Entonces, para saber qué es temperatura, voy a hablar sobre qué es energía interna. La energía interna total de un sistema se puede expresar como la sumatoria de todas las energías que tenga el sistema. Estas energías a su vez provocan movimientos vibracionales, rotacionales y traslacionales.
Por otro lado está la entropía, que es el estado de un sistema más probable que tenga el mayor número de microestados equivalentes que lo represente. Un sistema va a ser mayor o va a tener mayor entropía a medida que el número de microestados asociados a un macroestado del sistema sea mayor.